El uso de los fasores en el análisis de circuitos eléctricos es muy conveniente para analizar la respuesta de corriente alterna. Se puede comprobar que las leyes de Kirchhoff se siguen cumpliendo para el uso de fasores. La ley de tensiones de Kirchhoff en el dominio del tiempo dice que la suma de las tensiones en una malla es igual a cero. Pero si utilizamos tensiones complejas en lugar de una función coseno, vamos a tener que B1 de t lo sustituimos por una fuente compleja Bm1 a la j omega t más phi1 más B2, donde también esta lo sustituimos por una fuente compleja de la misma forma, hasta Bn, donde vamos a tener que sustituirla por una función compleja de la misma forma que las anteriores. Esto es igual a 0. Si expandimos esta suma como una multiplicación para cada uno de los elementos y nos ponemos a identificar los fasores, este es el fasor 1, el fasor de una primera tensión, este es el fasor de otra tensión, de la tensión 2, este sería de la tensión n. Todos están siendo multiplicados por e a la j omega t. Si dividimos todo entre e a la j omega t, vamos a tener que queda únicamente la suma de los fasores. Así que concluimos que la ley de tensiones de Kirchhoff se conserva con fasores, utilizando fasores. Y se puede hacer un análisis similar para las leyes de corrientes de Kirchhoff. Suponiendo que todas estas corrientes están entrando en un nodo, estos deben ser igual a 0. La corriente en el tiempo, y siguiendo el mismo procedimiento, podemos llegar a que la suma de los fasores de corriente es igual a 0. Es decir, la ley de corrientes de Kirchhoff se sigue conservando con fasores. Impedancias en serie. Cuando tenemos un circuito en el dominio de la frecuencia, vamos a tener que por ley de tensiones de Kirchhoff en el circuito en serie, la tensión de entrada es igual a la suma de las tensiones en cada una de las impedancias. Como la tensión en cada uno de los elementos, el fasor de tensión es igual a el fasor de corriente por impedancia para todo I, se tiene que el fasor de tensión es igual a fasor de corriente 1 por impedancia 1 más fasor de corriente 2 por impedancia 2 más sucesivamente hasta fasor de corriente n impedancia n. Al estar en serie, la corriente que fluye en el circuito es la misma para todos los elementos. Por lo tanto, el fasor de corriente es igual al fasor de corriente 1, 2 hasta n. Y factorizando ese fasor de corriente de esta ecuación, se tiene que el fasor de corriente multiplica a la suma de z1 más z2 hasta zn. Como la relación que existe entre el fasor de tensión y el fasor de corriente es la impedancia, podemos deducir que esta suma de impedancias es la impedancia equivalente. Por lo tanto, en un circuito en serie, las impedancias se suman para obtener una impedancia equivalente en serie. Para las impedancias en paralelo, tenemos que si se aplica una tensión en n impedancias en paralelo, cada una de estas impedancias va a tener su corriente 1, corriente 2, corriente n. Aquí tenemos que la tensión, el fasor de tensión va a ser el mismo para cada uno de los elementos porque están conectados en paralelo. Por ley de corrientes de Kirchhoff, la corriente de entrada a este nodo
que conecta a todos los elementos, a todas las impedancias, es igual a la suma de todas estas corrientes de salida de este nodo. Entonces el fasor de corriente es igual a la suma del fasor de corriente 1 más el fasor de corriente 2 hasta el fasor de corriente n. Ahora, por esta relación entre las impedancias con la tensión y la corriente, sustituyendo en esta ecuación, llegamos a que la corriente es igual a B sobre Z1 más B sobre Z2 hasta B sobre Zn, porque B1 hasta Bn es igual a B. Esto es igual a, si factorizamos V por el inverso de Z más el inverso de Z2 más sucesivamente hasta el inverso de Zn. Ahora, para dejar en términos de la relación entre el fasor de tensión y el fasor de corriente, pasamos a dividir esta suma de inversos, obteniendo que el fasor de tensión es igual al fasor de corriente por el inverso de la suma del inverso de las impedancias. Así que la impedancia equivalente de un circuito en paralelo es el inverso de la suma del inverso de las impedancias cuando están conectados en paralelo.